Muchas gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio te alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo ordinario y celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol y celebrando también la jornada de oración por la unidad de los cristianos, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Celebramos ahora este acontecimiento tan importante de la conversión del apóstol San Pablo, que precisamente se retoma en la primera lectura de este día, y el cual manifiesta precisamente ese llamado que Jesús hace en el Evangelio ahora, de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las personas, inclusive a aquellos que no comparten nuestros puntos de vista, como era el caso precisamente del apóstol Pablo, Saulo, antes de su gran conversión, en donde él, por diferentes puntos de vista y no viendo que al final ambos, cristianos, judíos, perseguíamos la misma finalidad, extender la palabra de Dios, perseguía incesantemente a la comunidad cristiana que acababa de nacer. Y en medio de ese acontecimiento, Jesús se aparece al apóstol San Pablo en aquella escena icónica en donde le tira de su caballo camino al pueblo de Damasco y le pide que se dirija a esa ciudad para ir a recibir instrucciones y le dice que deje de perseguirle. Esto es para nosotros un llamado a comprometernos sin ninguna distinción por el Evangelio de Jesús, precisamente en este día que también celebramos la Jornada Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Señor nos invita a ser un solo pueblo, bautizados bajo el signo de la Santísima Trinidad, para que todos vayamos predicando el Evangelio. Pero ese es el gran problema. Nosotros predicamos el Evangelio, pero lo predicamos a nuestro modo. Tratamos de predicarlo a nuestra manera, cuando debemos de hacerlo siempre dispuestos a predicarlo con aquella pureza y sobre todo con aquel sentido principal que le ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso en estas fechas es que se impone más ese deseo de orar para que todos los cristianos dejemos de lado aquellas cosas que nos dividen, para que dejemos de lado aquellas cosas que terminan enemistándonos y dividiéndonos, para que juntos vayamos por el mismo camino de anunciar la palabra de Dios. Y ojo, cuando hablo de cristianos, hablo de aquellas iglesias y de aquellos cristianos pertenecientes a iglesias históricas, como los calvinistas, como los luteranos, como precisamente la mayoría de confesión protestante antigua, que siguen manteniendo muchas enseñanzas cristianas, salvo algunas cuantas que son simplemente de ordenamiento o de regla. Y obviamente que no siguen las enseñanzas del Papa, pero que creen en Jesús, anuncian la palabra de Jesús casi de la misma intensidad que la Iglesia Católica. Unirnos a ellos, a diferencia de muchas sectas que se dicen cristianas, pero no tienen nada de cristianas, porque desfiguran de una manera tan vulgar la imagen de Jesús que es imposible llamarlas cristianas. Pero todos los demás cristianos que de verdad nos comprometemos con la labor de Jesús, debemos de hacer ese intento, ese esfuerzo de poder nosotros ver primero nuestra vida conforme a lo que desea el Señor, dejarnos que el Señor nos bote de nuestro caballo, de nuestro orgullo, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sistemas de ideologías, y vayamos aún con ciertas diferencias que tengamos, pero con la misma finalidad: anunciar la palabra del Señor a todas las naciones.